Perú. Eric Luis Moreno Hernández, peruano, de 34 años de edad, conocido como El Monstruo, fue capturado en esta operación de la policía que vamos a ver y escuchar que se produjo anoche. Todo afuera del procedimiento, todo afuera, todo afuera, todo afuera. Así era capturado uno de los criminales, de hecho, el criminal más buscado de Perú y uno de los más buscados en Sudamérica. Hay un segundo video en el que se le ve ya al mismo delincuente internacional siendo reducido por los uniformados. Espectacular. Así se dio la captura del monstruo, como vamos a llamarle a partir de ahora, Osvaldo, un delincuente internacional. Él mismo se califica como delincuente, de él ya habíamos hablado en este programa un par de veces. Pero vamos a lo último, vamos a hacer un resumen de lo que pasó. Esta es la casa donde se produjo el allanamiento entre anoche y esta madrugada. Queda en el barrio Mitaí de la ciudad de San Lorenzo, a 20 kilómetros de Asunción, la capital de esta República del Paraguay. Nuestro mapa interactivo nos enseña la capital Asunción en rojo, las ciudades vecinas del departamento central. Nos posicionamos entre los municipios de San Lorenzo, Ñembú y Capiatá, donde señalamos el lugar de la captura de El Monstruo. Es en el barrio Mitaí. Es un barrio de clase media-baja, una casa situada en la calle Violeta entre Caaguazú y Amambay del citado barrio. Y vemos la imagen satelital del domicilio en el que se escondía este delincuente peruano. Bueno, acá vamos a empezar cómo se dio su captura. Vamos primero con eso y después vamos a ir explicando los demás detalles. Policías del Departamento de Investigaciones de Amambay, que tienen su base central en la ciudad capital de ese departamento, Pedro Juan Caballero, en la frontera con el Brasil, recibieron una información que daba cuenta del paradero de El Monstruo. El comisario principal Hugo Grance, el jefe de investigaciones de Amambay, de hecho, ayer se trasladó 465 kilómetros desde Pedro Juan Caballero hasta San Lorenzo para encabezar este allanamiento, ya que él y sus hombres recibieron la información. En San Lorenzo la operación fue apoyada por policías de la División de Investigación de Hechos Punibles, División de Inteligencia, perdón, de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles, así como por elementos policiales también de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible, SIU, de Hechos Punibles contra las Drogas. El fiscal que acompañó el procedimiento fue de Benjamín Marisevich. Y acá, Osvaldo, la policía recibió el informe de que el monstruo estaba escondido en esta casa desde hacía al menos 5 días y que estaba en condiciones prácticamente de extrema precariedad. De hecho, después se confirmaría que ni siquiera tenía un ropero, él mismo lo dijo, vivía en condiciones de extrema precariedad, tenían apenas una camita, y digo tenían porque él habitaba el lugar con una mujer paraguaya que era una especie de pareja casual, a la que conoció hace pocas semanas y con la que ya se mudó a este inquilinato. ¿Por qué actuó el fiscal Benjamín Marisevich, que es un fiscal penal ordinario de la zona de Capiatá y de San Lorenzo? Porque tenían que tener, para entrar rápido a la casa, tenían que tener un motivo formal, una causa fundada. Entonces actuaron como si fuera en prosecución a el robo de 2 vehículos que ocurrieron, los robos, en esa misma zona en las últimas semanas. O sea, para darle el ropaje legal usaron a un fiscal
que formalizó el procedimiento que en teoría era en prosecución a 2 casos de robos de vehículos. Eso fue para justificar la orden de allanamiento que se emitió anoche. Entraron y encontraron al objetivo. El monstruo no estaba siquiera armado, estaba viendo la televisión, estaba vestido de manera regular, una remera, un short, estaba con una media y una zapatilla. No puso resistencia al verse superado. Entraron 10 policías de la primera línea, pero la propiedad ya estaba rodeada por otros 40. Estos son agentes de la División de Inteligencia quienes participaron del procedimiento. Ni bien fue reducido y esposado, lo primero que le preguntaron al monstruo fue su nombre. Y él contestó Eric. Dijo ser Eric Luis Moreno Hernández, peruano. ¿Usted es el monstruo?, le preguntaron. Sí, yo soy, respondió. A continuación, el criminal peruano preguntó: ¿quién lo delató? ¿Quién me entregó? ¿Quién cantó? ¿Quién habló?, dijo. Y los policías, obviamente que no iban a delatar su fuente, le contestaron de manera capciosa. Le dijeron: vos sabés que hay una recompensa por tu cabeza, le dijeron. Sí, yo sé, dijo él. Y les voy a quintuplicar ese monto si me cuentan quién me entregó, respondió Eric, el peruano, cuando estaba siendo esposado. Luego ya, resignado, ofreció a los policías $1 millón. Pucha. Dijo: ahora mismo le voy a mandar traer $1 millón, pero en cambio él no tenía ni cama. Fue una especie de pataleo de ahogado que hizo el criminal internacional. En todo momento él quería saber quién le echó. En todo momento. En Perú efectivamente hay una recompensa de 500.000 soles, que sería algo así como unos $150.000 americanos. Esa recompensa es la que va a ser reclamada ahora por la persona que suministró su paradero y que es informante de la Policía Nacional del Paraguay. Tras ser detenido anoche, él fue traído a la base del Departamento de Investigaciones de Asunción. En un viaje de 20 kilómetros, amaneció en un calabozo. Hoy a la mañana, él ofreció una especie de conferencia de prensa cuando lo sacaron de su celda para llevarlo al Palacio de Justicia de Asunción. Entre otras cosas, él dijo que está supuestamente en Paraguay hace 2 años, reconoció que antes estuvo en Bolivia, dijo que se refugió en nuestro país por su seguridad, porque sus enemigos lo quieren matar, citó a 2 criminales peruanos y también dijo que en Perú muchos grupos delictivos usan su nombre para lucrar, dice. Asimismo, negó varios de los crímenes que le atribuyen, pero también dijo: yo no soy santo y yo quiero responder por las cosas que hice y no quiero que me culpen por otras que no hice. Se preocupó por dejar en claro que él no tuvo nada que ver en la muerte de un policía brasileño, ocurrida en abril de este año en un enfrentamiento cuando supuestamente él había sido detectado en ese país. Él dijo: yo nunca estuve en Brasil, y se esmeró en ratificar que él no tenía nada que ver, como dando a entender ya que bajo ningún motivo querría que lo enviaran a territorio brasileño para responder por ese caso de homicidio, porque conoce de la rigurosidad del sistema penitenciario brasileño. Prácticamente entregado, prácticamente quebrado, el monstruo habló hoy con los periodistas, se dirigió a todos ellos en un tono muy respetuoso. Se dirigía a ellos como, por ejemplo: señora reportera, si a ustedes son personas inteligentes, decía. Le preguntaron si él quisiera someterse a la extradición abreviada y dijo que no, pero que él sabe que va a ir extraditado porque yo soy un delincuente y el Estado puede más, respondió cuando se le consultó sobre eso. Efectivamente, hace instantes terminaron las 2 audiencias identificatorias de las que participó el criminal internacional, el monstruo. Y acá vamos a pasar a explicar la parte legal de esto. Aunque entraron a allanar la casa, en teoría en prosecución a casos de robos de vehículos, el monstruo ya tenía luego en Paraguay 2 órdenes de captura. Y aquí
vamos a explicar brevemente la cronología de su estadía en Paraguay. Atención. Bueno, el 21 de marzo de este año se inicia la historia de El Monstruo en Paraguay, cuando el juez penal de garantías, Francisco Acevedo, emite una orden de captura con fines de extradición contra Eric Luis Moreno Hernández, aceptando la solicitud de la justicia peruana que lo buscaba en ese caso para cumplir una condena de 12 años que le impusieron por un caso de robo agravado y extorsión que ocurrieron en 2017 en Lima, cuando él y su banda le asaltaron a un taxista. Le asaltaron y le secuestraron a un taxista. Por ese hecho él ya está condenado. El 21 de marzo, entonces, un juez paraguayo emite la orden de captura internacional, la orden de captura con fines de extradición, ya que para ese momento ya estaba activa la notificación roja de Interpol, que estamos viendo en este momento, que es la que se utilizó para homologar el pedido de la justicia peruana. ¿Qué sucedió? Con esta información, el Departamento contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional del Paraguay se puso a indagar el posible paradero del monstruo. ¿Por qué se sabía que él estaba en Paraguay? Porque se descubrió que había sido en los últimos tiempos el monstruo enviaba dinero desde Perú a Paraguay a una mujer paraguaya. Entonces por eso se estableció que él pudo haber venido a Paraguay. Pero vamos a llegar también a ese momento. El 26 de marzo, ¿qué es lo siguiente que ocurrió? El 21 se emitió la orden de captura y el 26 de marzo, efectivamente, el Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía de Paraguay localizó el escondite del monstruo en nuestro país. Era en la ciudad de Luque, donde él estaba viviendo con su esposa peruana e incluso uno de sus hijos. Pero acá empieza la serie de irregularidades. ¿Qué pasó cuando eso? Y esto lo reconoció hoy el jefe de crimen organizado de Paraguay, comisario principal Luis López. El monstruo ya estaba en teoría localizado, ya se conocía su probable paradero. Y los policías paraguayos pidieron a los policías peruanos, agentes de la Policía Nacional del Perú, les pidieron documentación complementaria. Les dijeron algo así como: pueden enviarnos tal y cual documento porque le tenemos probablemente localizado a este objetivo. Extrañamente, los policías peruanos demoraron 12 horas en contestar. Y para cuando finalmente la policía de Paraguay se dispuso a actuar, entraron a la casa y ya no encontraron a nadie. Sí recuperaron estos videos que enseñan al criminal internacional cuando salía presuroso de la casa, tomó un vehículo de la plataforma Volt y escapó del lugar con una maleta. Esto ocurrió en horas de la tarde, justo cuando los policías paraguayos estaban apurando a los policías peruanos para que les enviaran los documentos. ¿Qué es lo que se infiere entonces? Que desde la propia policía de Perú le avisaron a Eric que la policía de Paraguay lo estaba por encontrar. Entonces él inesperada e intempestivamente salió del lugar y huyó de su aguantadero de Luque. ¿Desde Perú le protegían? Desde Perú le protegían probablemente, y de hecho vamos a llegar a eso. Escapó de Luque, probablemente con la llamada que recibió desde Perú. ¿Y qué fue lo que inmediatamente después sucedió, Osvaldo? La siguiente información sobre Eric data del 8 de abril, cuando, acá está, el 8 de abril. Este es el allanamiento que se hizo en aquella casa donde estaba escondido Eric hasta marzo de ese año. Pero el 8 de abril, su siguiente huella en Paraguay, se produjo cuando la jueza penal de garantías, Clara Ruiz Díaz Parris, también emitió una segunda orden de captura con fines de extradición en Paraguay,
contra el monstruo. El primer caso era del 21 de marzo por un asalto en el que ya está condenado a 12 años. Y esta segunda orden de captura emitida el 8 de abril por la otra jueza es por un caso de secuestro exprés de una empresaria que ocurrió en el año 2024 en Lima y por quien pidieron un rescate de 2 millones de soles, el equivalente a unos $600.000 americanos. Esa mujer, sin embargo, fue rescatada por la policía peruana. Pero por ese caso, el monstruo fue identificado, se emitió una orden de captura internacional. Como se sabía que probablemente estaba en Paraguay, Perú pidió a la justicia de nuestro país que ordenara su detención por este caso y la jueza Clara Ruiz Díaz el 8 de abril también emitió una segunda orden de captura en Paraguay contra el monstruo. Una semana después de que se emitiera esa orden de captura en Paraguay, el 16 de abril hubo novedades del monstruo, pero en Brasil. ¿Qué pasó el 16 de abril de este año? Un grupo de choque de la Policía Militar de Brasil intervino un complejo de edificios, de departamentos, en una zona del estado de São Paulo, ante la información de que el monstruo, que en teoría escapó de Paraguay, se instaló en un edificio en São Paulo y que estaba en el lugar comandando su grupo con otros peruanos y brasileños que actuaban como cómplices. Cuando la policía brasileña llegó al lugar, el grupo de El Monstruo reaccionó, se desató un enfrentamiento en el que murieron 2 cómplices del monstruo peruanos y un policía militar de Brasil. Este es el caso por el que el monstruo no quiere ir a Brasil. Él dice, yo no estuve en Brasil, yo no fui. Pero este enfrentamiento fatal ocurrió el 16 de abril de este año. Murió un policía y también murieron 2 peruanos en aquel enfrentamiento. Si es cierto que el monstruo estuvo en Brasil aquel 16 de abril, inmediatamente después de eludir el cerco policial, él entonces regresó a Paraguay. Y sus huellas fueron detectadas de vuelta en nuestro país. Durante toda esa semana estuvieron en nuestro país 2 agentes de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. Se trata de los agentes Jorge Luis Castro Olaya, uno de ellos, y de Gianfranco Soto Pardo, el otro. Acaba el segundo roce entre la policía de Paraguay y la policía de Perú. ¿Por qué, Osvaldo? Después de que el monstruo, en teoría, huyó de Brasil el 16 de abril, vino supuestamente automáticamente a Paraguay. Se detectaron sus rastros otra vez en Paraguay. Vinieron 2 policías peruanos. Los policías peruanos se instalaron con los policías de crimen organizado de Paraguay. Lo buscaron por casi una semana y no tuvieron éxito. ¿Qué pasó entonces? Los 2 policías peruanos les dijeron a los policías paraguayos que ya iban a regresar a Perú, que lamentablemente la misión de localizar al monstruo falló y que por ende ya iban a regresar. Eran el teniente Gianfranco Soto Pardo y el suboficial superior Jorge Luis Castro Olaya. Ahí vemos sus documentos. Pero estos agentes de inteligencia les mintieron a los policías de crimen organizado de Paraguay que les estaban ayudando. ¿Por qué? Porque los peruanos le dijeron, ya vamos a volver a Lima. Pero ¿qué pasó, Osvaldo? Se despidieron el 20 de abril. En teoría, los peruanos ya volvieron a su país. Pero ¿qué sucedió el 21 de abril? Policías de la comisaría 20 de la ciudad de Julián Augusto Saldívar, a 30 kilómetros de Asunción, estaban haciendo un recorrido de rutina por su jurisdicción. Y de repente vieron que una camioneta lujosa Mercedes-Benz blanca, sin chapa, estaba estacionada en un lugar inusual. Se acercaron los policías de la comisaría de J. Augusto Saldívar
y revisaron a los ocupantes de esta camioneta. Para sorpresa de todos, encontraron a bordo a los 2 policías peruanos que en teoría ya se habían ido a su país, pero que estaban acompañados de 2 agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, que sería como nuestro Ministerio contra el Narcotráfico. Los agentes especiales resultaron ser Juan Carlos Aguilera Fariña y Jorge Daniel Britos González, cuyos documentos con los de los peruanos estamos viendo en estos momentos. ¿Qué alegaron ellos? Que estaban haciendo trabajos de inteligencia también. Estaban supuestamente marcando una casa en la que aparentemente en ese momento estaba escondido el monstruo, en la ciudad de J. Augusto Salívar. ¿Y por qué te decía fue el segundo roce? Porque la primera vez, en marzo, cuando le iban a agarrar al monstruo, aparentemente policías peruanos le llamaron, le avisaron y el monstruo escapó antes del allanamiento. En abril, los 2 policías peruanos que habían sido recibidos por policías paraguayos les mintieron a los policías paraguayos al decirles que ya iban a regresar a Perú. Pero al día siguiente fueron demorados en compañía de agentes especiales de la SENAT. Es decir, no solamente le mintieron a los policías, sino que los cambiaron por otro equipo investigativo de otra institución. Y eso fue tomado como una ofensa por la policía de Paraguay. ¿Cómo es que nosotros les recibimos? Fuimos tan hospitalarios con ustedes, les ayudamos en la búsqueda discreta, sigilosa. Nos dicen que van a regresar a su país, nos mienten y se fueron con otra institución a seguir haciendo el trabajo de inteligencia. Es como que los policías peruanos dudaban entonces de los policías paraguayos. ¿Qué pasó finalmente después? Los policías de inteligencia de Perú efectivamente regresaron a su país. Cuando eso, la clave de cómo localizaron el supuesto paradero del monstruo fue precisamente una paraguaya, la que en teoría era su pareja, Dayana Jazmín Martínez Valdés. Ella es una joven nacida en Coronel Oviedo, pero domiciliada en Ciudad del Este, según sus documentos paraguayos, que el monstruo habría conocido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, donde se enamoró de ella. Y es a esta mujer que el monstruo le enviaba plata desde Perú. Y por eso es que esas operaciones financieras se rastrearon aquí en Paraguay. Y por eso es que se asumió que el monstruo pudo haber huido de Perú y pudo haber sido recibido en Paraguay por la que en teoría era su mujer, la paraguaya Dayana Jazmín. La policía de Paraguay, cuando estaba buscando al monstruo, pidió a la policía de Perú que emitieran una orden de captura contra Dayana Jazmín para arrestarla y obligarla a hablar. Pero hasta hoy día, llamativamente, la Policía Nacional del Perú tampoco emitió una orden de captura contra nuestra compatriota, o al menos no envió el documento a la policía de Paraguay. Es decir, esta que pudo haber sido el enlace con el monstruo en Paraguay, no podía ser detenida porque para la institución interesada, Policía Nacional del Perú, por lo visto no había méritos y nunca emitieron la orden de captura en su contra. De esa manera, desde el 21 de abril, cuando fue la última vez que detectaron al monstruo en Paraguay, mientras estamos viendo imágenes de cuando él estaba en Bolivia, desde abril pasado que no se tenían novedades concretas sobre el monstruo, hasta que anoche policías de la frontera entre Paraguay y Brasil trajeron la ubicación tan exacta que incluso localizaron la casa donde estaba viviendo desde hacía pocos días. Se hizo el allanamiento y lo arrestaron en un momento absolutamente inesperado para el criminal. Inmediatamente después del arresto se desató el tercer round entre las policías de Paraguay y de Perú, Osvaldo. Otra vez. El tercer round. ¿Por qué? Porque anoche, mientras estábamos informando aquí desde Paraguay la captura del monstruo, había sido en Perú, donde hay 2 horas menos, es decir, ahora mismo aquí en Paraguay son las 6:30 de la tarde, en Perú son
las 4:30. La detención del monstruo se produjo a las 10:30 de la noche, es decir, 8:30 en Perú. Todavía era temprano y eso hizo que varios coroneles de la policía de Perú salieran a hablar en distintos medios de comunicación. Y básicamente se atribuyeron el mérito de la captura del monstruo en Paraguay. Dieron a entender que los policías paraguayos actuaron con información que les suministraron los peruanos, e incluso uno de ellos dijo que había agentes peruanos en Paraguay, pero que no podían ser promocionados porque era una operación encubierta. Pero estaban esos dos. Eso fue, no, pero eso fue en abril pasado ya, que vinieron esos dos. Ya salieron. Ahora no había nada. Y eso generó la molestia de toda la policía de Paraguay, porque esta información fue generada neta y exclusivamente por la policía de Paraguay. No hubo ningún tipo de colaboración de la policía de Perú. No hubo ningún agente peruano en este procedimiento. Es más, recién hoy a la mañana, de manera rápida, llegaron 4 agentes de la policía de Perú con el objeto e incluso pidieron, supuestamente, que por favor los dejaran participar de la conferencia de prensa en la que se iban a anunciar los detalles de la captura. ¿Qué hizo la policía de Paraguay? Les concedieron a los de Perú la posibilidad de hacerse una foto con el detenido, pero más nada, porque generó mucha molestia el hecho de que los peruanos se atribuyeran en su país el mérito cuando en realidad no colaboraron con absolutamente nada. Ese es el principal elemento que generó la molestia entre la policía de Paraguay y la policía de Perú. ¿Qué publicó la Policía Nacional de Perú? En su cuenta de Twitter, PNP informa: hemos recibido a Eric Moreno Hernández, alias el monstruo. Actualmente se encuentra bajo custodia de nuestro equipo especial de la DIRINCRI y en breve será puesto a disposición de las autoridades nacionales de Perú. Mentira. Absolutamente mentira, absolutamente falso. Esta es una foto protocolar que se le permitió a los 4 agentes peruanos que vemos a la izquierda del detenido. La Policía Nacional de Paraguay no le entregó al monstruo a los policías peruanos. No puede. Es mentira. Y la propia Policía Nacional del Perú, aparentemente en Perú hay una grave crisis de inseguridad también, y su ministro del Interior, por lo visto, viene siendo muy cuestionado, y querían usar el caso del monstruo como un elemento político, según decían hoy periodistas peruanos, y además mintieron en este tuit. ¿Cuál es la situación legal ahora mismo del monstruo del Paraguay? Él compareció hoy a la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción. Lo hizo frente a los 2 jueces que habían ordenado su captura con fines de extradición. Primero ante el juez Francisco Acevedo. Se hizo la audiencia identificatoria, él reconoció ser el monstruo y el juez decretó su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza de Emboscada. Después compareció ante la jueza Clara Ruiz Díaz, que fue la que también ordenó su captura por el secuestro exprés del año pasado. Igualmente la magistrada decretó su encarcelamiento en la misma cárcel de máxima seguridad. El fiscal que representó al Ministerio Público fue Giovanni Grisetti, quien fue convocado para participar de ambas audiencias. En tanto que el abogado que acompañó a el monstruo es un defensor público que se llama Horacio Caballero. Es el defensor público de turno, o sea, el abogado público de turno en el Palacio de Justicia de Asunción. En ambas audiencias, ¿qué dijo el monstruo? Pidió que no lo sometieran a la extradición abreviada. Él podría haber aceptado y se iba a hacer todo mucho más rápido. Él no quiere irse a Perú. Dice que si es posible lo dejen en Paraguay el mayor tiempo posible. Dice estar gravemente enfermo, que supuestamente ya tiene solamente un pulmón. Dijo que sufre de asma severa y que no aguantaría un régimen de reclusión, que moriría rápido. Pidió que por favor lo tengan en Paraguay y que no lo envíen a Perú, porque en la cárcel en Perú lo van a liquidar. Dijo él que los criminales peruanos y los policías de ese país que trabajaban con él van a querer deshacerse de él. Es lo que dijo
en las 2 audiencias de las que participó y tras las cuales se decretó su encarcelamiento en el penal de máxima seguridad de Emboscada, que queda a 55 kilómetros aquí de Asunción, la capital de la República del Paraguay. Entonces, de momento, él va a quedar preso hasta tanto se vaya tramitando su extradición a Perú por las 2 causas que ya estaban abiertas en nuestro país. Sin embargo, también hay una posibilidad de que la Fiscalía le procese en Paraguay por uso de documentos no auténticos, ya que él fue sorprendido en posesión de un pasaporte y de una cédula falsos, según lo confirmaba el comisario Luis Pisani, de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos y Financieros. Ese es el pasaporte falso que él tenía y que lo identifica supuestamente como Pierre Jesús Neciosup Rodríguez, nacido supuestamente el 29 de mayo de 1993. Este pasaporte que tiene su foto es falso. Ahí se ve el pasaporte sometido a la luz ultravioleta, que los pasaportes originales en teoría tienen que tener estos hilos de seguridad, algún distintivo. Nada. Es una burda copia de una hoja de pasaporte. ¿Con esto se manejó en Paraguay? Con esto él estaba moviéndose en Paraguay, de hecho casi no salía. Y acá está el pasaporte original y encima superpuesto el pasaporte falso. Ahí fíjate en la foto, se nota el relieve que era el pasaporte de una mujer. ¿Te das cuenta, Valdo, ya? Sí. O sea, primero la foto de la mujer y encima la foto falsa del monstruo que utilizaba este documento. Así también tenía una cédula peruana que lo identifica con el mismo nombre, como Pierre Jesús Neciosup Rodríguez. Pero también la policía de Paraguay ya confirmó que esa cédula peruana que tenía es falsa. Por ende, cabe la posibilidad de que en Paraguay le abran un proceso también por uso de documentos no auténticos. Sin embargo, como la tendencia es que lo envíen lo antes posible, probablemente le van a perdonar por ese hecho punible. O si le abren un proceso formalmente, seguramente después le van a dar un criterio de oportunidad, que va a ser una salida procesal para que el famoso criminal internacional, buscado en Perú por secuestros, extorsiones, asesinatos y narcotráfico, finalmente vaya a rendir cuentas ante las autoridades de su país. Esta es la cédula peruana falsa que él portaba, que tiene también su foto, pero que claramente se nota que es irregular debido a que los cortes de la foto de su rostro aparecen con muchos defectos. Por eso automáticamente la policía asumió que se trata de un documento de identidad fraudulento. El criterio de oportunidad tiene que ser la figura que utilicen ya para todos los casos, pero eso va a depender de las autoridades de Perú que se comuniquen en forma con Paraguay, que pidan a las autoridades paraguayas. Tienen que desistir del juicio de extradición. El mismo caso del ciudadano mexicano que fue expulsado hace poco. Él está con todas las condiciones de ser expulsado porque estaba en forma ilegal en el Paraguay, me estoy refiriendo al monstruo. Entonces lo que tienen que hacer las autoridades de Perú es pedir desistir de la extradición, del juicio de extradición, conversar con sus pares paraguayos vía cooperación, que el fiscal Giovanni Grisetti solicite el criterio de oportunidad para que lo expulsen directamente de Paraguay. Una carga más es una persona así para nosotros. Sí, claro. Porque es el Estado el que va a pagar su alimentación a partir de ahora. Y lo que decía el tema del tuit de la policía de Perú es cierto, o sea, no es cierto, quiero decir, no pueden entregar las autoridades paraguayas a las peruanas así nomás. Hay todo un requisito para el efecto y acá hay una orden o 2 órdenes judiciales que se cumplieron y que ahora ya derivaron en la prisión de esta persona.